La lengua es el órgano de mayor tamaño de la cavidad oral. Esta está formada por dos partes, que son la raíz, que se inserta en la base de la boca, y el cuerpo, que está libre dentro de la cavidad oral. En su cara dorsal o superior está dividida en 1/3 posterior y 2/3 anteriores por el surco terminal, que es una estructura en forma de V corta cuyo vértice se dirige hacia la parte posterior. En el vértice de este también hay un agujero profundo que se llama agujero ciego. Este surco está formado por las papilas circunvaladas o caliciformes. El tercio posterior, es decir, la parte que está por detrás de la V lingual, está ocupada por las amígdalas linguales, mientras que la parte anterior de la lengua está cubierta por un epitelio plano estratificado paraqueratinizado, es decir, parcialmente queratinizado. En esta parte se encuentran las papilas gustativas que le dan a la lengua un aspecto rugoso o aterciopelado. Existen 4 sensaciones básicas de sabores, que son dulce, amargo, agrio y salado. Las sensaciones dulce y salada se aprecian en la punta de la lengua, las agrias o ácidas en las regiones laterales de la lengua y la amarga en la V lingual, donde se encuentran las papilas caliciformes o circunvaladas. Esta estructura que tenemos aquí detrás es la epiglotis, que es el órgano que tapa la laringe cuando deglutimos. La masa principal de la lengua está formada por músculo esquelético. Estos músculos se dividen en 2 grupos, músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos son los que están circunscritos a la lengua, mientras que los músculos extrínsecos son los que se originan fuera de la lengua, principalmente en el hueso hioides y en el maxilar inferior o mandíbula. Como vemos aquí, hay muchos fascículos de músculo esquelético. Estos músculos son los que le dan la gran movilidad que posee la lengua. Entre estos fascículos de músculos encontramos glándulas salivales menores que se encuentran en la región superficial de la lengua y en la parte profunda. Estas glándulas son llamadas glándulas de von Eggner, cuyos conductos desembocan en la parte superficial de la lengua. Aquí podemos ver, aunque muy pequeñas, las glándulas de von Eggner. Estas son las glándulas que se encuentran en la parte superficial y estas son las glándulas que se encuentran en la parte más profunda. También entre los músculos encontramos fibras nerviosas para inervarlo. Aquí vemos el epitelio plano estratificado paraqueratinizado, es decir, que está queratinizado solamente en parte, lo que le da el aspecto grisáceo a la lengua. En este epitelio encontramos las papilas gustativas. Como ya hemos dicho, las papilas gustativas se encuentran en la cara superior y lateral de la lengua, por delante de la V lingual. Estas son de 4 tipos y son filiformes, foliadas, fungiformes y circunvaladas. Las papilas filiformes son las más abundantes y están dispersadas por toda la superficie superior y lateral de la lengua por delante de la V lingual. Estas son estructuras cónicas revestidas de un epitelio plano estratificado que está queratinizado. Aquí podemos ver que la capa más superficial ya pierde los núcleos porque sus células están cornificadas, es decir, están queratinizadas. Estas son las papilas que le dan el aspecto grisáceo a la lengua y sirven para desprender los alimentos de la superficie. Estas papilas forman una especie de lija en muchos animales. Aquí vemos un núcleo que está formado por tejido conectivo denso y regular. Esta es la lámina o membrana basal que separa al epitelio del tejido conectivo subyacente. Aquí vemos otra papila y podemos visualizar bien claro la presencia de papilas secundarias, es decir, papilas que están dentro de la papila filiforme, pero que son más pequeñas. Estas papilas también tienen un núcleo de tejido conectivo y terminan en punta. Las papilas filiformes son las únicas papilas que carecen de corpúsculos gustativos. Las papilas foliadas se encuentran en el borde posterolateral de la lengua. Estas son pliegues que tienen forma semejante a las hojas de un pasto, por eso son llamadas foliadas. Tienen un surco que las separa entre una y otra. Están revestidas por un epitelio plano estratificado no queratinizado.
Y en el epitelio que se encuentra en los surcos hay corpúsculos gustativos, que son estos corpúsculos blanquecinos que vemos aquí. Estas son las estructuras que captan el sabor. Las papilas foliadas en el ser humano solamente poseen corpúsculos gustativos durante los 2 o 3 primeros años de vida, luego de los cuales estas papilas involucionan y pierden sus corpúsculos gustativos. En el ser humano adulto, las papilas foliadas son papilas rudimentarias. El centro de estas papilas está compuesto también de tejido conectivo denso y regular, y tenemos aquí también papilas secundarias. En el centro de esta podemos ver glándulas salivales menores, que son glándulas de von Eggner. Aquí también tenemos glándulas salivales menores, algunas de estas se encuentran más superficial y otras mucho más profundas. Los conductos de estas glándulas desembocan en la profundidad de los surcos de estas papilas. Aquí podemos ver el conducto de una glándula, aquí otro y aquí otro. Estas estructuras que vemos por aquí son los haces de músculo estriado, que componen la parte central de la lengua. Las papilas foliadas tienen forma de hongo, con un tallo que se une con un casquete o sombrero más grande en la superficie de la lengua. Estas papilas están cubiertas por un epitelio plano estratificado no queratinizado muy delgado. Esto hace que la vascularización abundante del centro de tejido conectivo le dé un aspecto rojizo, por lo que estas papilas se ven como puntos rojos diseminados entre las papilas filiformes. Las papilas fungiformes son más abundantes hacia la punta de la lengua. Estas también poseen papilas secundarias y corpúsculos gustativos en el epitelio, aunque aquí no podamos verlos. Las papilas circunvaladas o caliciformes son las papilas más grandes y se encuentran localizadas en la B lingual o el surco terminal de la lengua. Estas papilas son muy escasas, ya que solamente hay de 10 a 14 de estas. Estas son grandes y redondeadas y están sumergidas en la superficie de la lengua, de modo que por del lado de ellas hay un surco circular o circunvalado, de ahí su nombre de circunvaladas. En el fondo de este surco desembocan los conductos de las glándulas de von Eggner, que la vemos aquí. Aquí vemos varios conductos y por este lado podemos ver también abundantes glándulas salivales menores o de von Eggner. El epitelio que la recubre es un epitelio plano estratificado y al igual que las demás papilas también posee papilas secundarias. En el epitelio que cubre la papila, que se localiza en la pared lateral del surco circunvalado, están los corpúsculos gustativos, que son estas estructuras blanquecinas que vemos aquí. La secreción de las glándulas de von Eggner al desembocar en el fondo del foso lavan esta superficie y permiten que los corpúsculos gustativos siempre estén limpios para que puedan saborear nuevos sabores, al igual que en las papilas foliadas, ya que los conductos de las glándulas de von Eggner solamente desembocan en el fondo de los surcos que están en las papilas circunvaladas y en las papilas foliadas. Además de los corpúsculos gustativos, todas las papilas linguales tienen muchas terminaciones nerviosas sensitivas que sirven para el tacto. Los corpúsculos gustativos son organitos redondeados intraepiteliales cuya función es la recepción del sabor. Estos se encuentran localizados en la superficie superior de la lengua y en la parte posterior de la cavidad bucal, como en el paladar y la epiglotis. En total, los corpúsculos gustativos pueden llegar a ser unos 3000. Y están formados por unas 70 a 80 células alargadas y delgadas, que se disponen a manera de duela de barril. En la superficie del epitelio tiene un espacio u orificio que se abre a la superficie que es llamado poro gustativo, por donde salen las microvellosidades de las células, las cuales son llamadas pelos gustativos. Por debajo, las células están conectadas con terminaciones nerviosas sensitivas. El corpúsculo gustativo consta de 4 tipos de células, que son las células oscuras o tipo 1, células claras o tipo 2, células intermedias o tipo 3 y células basales o tipo 4.
Las células basales son células de reserva o células madre que dan origen a los demás tipos de células, ya que la vida media de estas células es de alrededor de 10 días. Las células basales dan origen a las células oscuras o tipo 1. Estas células maduran y se convierten en células claras, las cuales a su vez se transforman en células intermedias y mueren. Aquí tenemos los núcleos de las células intermedias. Estos son los núcleos de las células claras. Este es el núcleo de la célula oscura y este es el núcleo de la célula basal. Aquí podemos también ver células oscuras, células claras, células intermedias y células basales. Los tres primeros tipos de células son alargadas y delgadas y poseen microvellosidades apicales que forman los pelos gustativos. Estos pelos gustativos están incluidos en una sustancia amorfa que se cree que es producida por las células del corpúsculo. Estos pelos gustativos son los que captan el sabor. Por debajo, los tres tipos de células están conectados con las terminaciones nerviosas sensitivas. Esta es la membrana o lámina basal y este es el tejido conectivo subyacente. Esto que vemos aquí es el epitelio plano estratificado de la superficie de la boca o de la lengua. Anteriormente se describía el corpúsculo gustativo como una estructura que solamente constaba de tres tipos de células, que eran las basales, las sustentaculares y las células gustativas neuroepiteliales, y se creía que las células sustentaculares solamente tenían la función de dar sostén a las células gustativas y que solamente las células gustativas captaban los sabores. Pero últimamente las investigaciones han demostrado que en realidad es el mismo tipo de célula en diferentes estadios de maduración. Los corpúsculos gustativos están presentes en todas las papilas gustativas o linguales, excepto en las papilas filiformes.